El triste final de la cantante Ana. Las luces del escenario se apagaron sin aviso. El micrófono cayó al suelo. Y el silencio invadió cada rincón donde antes resonaba una voz capaz de estremecer el alma. La voz de Ana Gabriel. ¿Acaso fue esta su última nota? Última hora, fuentes cercanas y aún no confirmadas afirman que la gran diva de América Latina, Ana Gabriel, habría enfrentado un destino trágico a los 69 años. Pero eso no es todo, lo que más conmovió al mundo entero fue la imagen desgarradora de su hija, entre lágrimas, rompiendo el silencio con una noticia que nadie quería escuchar. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Fue su repentino retiro de los escenarios una despedida disfrazada? ¿Existió un diagnóstico secreto, un aviso silencioso que pocos quisieron ver? Y más inquietante aún, ¿por qué sus representantes aún ocultan el comunicado oficial que, según filtraciones, podría revelar la verdad más dolorosa sobre su salud y sus últimos días? En este video, vamos a contarte todo lo que nadie se atreve a decir. Desde sus mensajes crípticos en redes sociales, sus ausencias repentinas, hasta rumores de un conflicto familiar que habría dejado heridas irreparables, te mostraremos teorías que circulan en foros privados. Grabaciones que fueron eliminadas sin explicación y declaraciones que ponen en duda incluso si Ana Gabriel está realmente viva o si alguien quiere que el mundo crea lo contrario. ¿Fue víctima de una conspiración mediática? ¿Estaba enferma desde hace años sin que nadie lo supiera? ¿O simplemente decidió decir adiós, dejando pistas ocultas en cada canción, en cada palabra, en cada silencio? Una historia llena de dolor, misterio, homenajes en vida y muchas preguntas sin respuesta. ¿Y tú, que creciste escuchando su voz en esos momentos en que el corazón no sabía a quién acudir? Tú que alguna vez cantaste con el alma, quien como tú, hoy mereces conocer la verdad completa. Pero antes de comenzar, te pedimos algo muy importante: si Ana Gabriel fue parte de tu vida, si alguna vez te hizo llorar, sanar o amar con sus canciones, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí rendimos tributo real a los ídolos que marcaron generaciones, y porque esta historia, créeme, no terminará como esperas. Prepárate para descubrir el lado oculto, más humano y más impactante de Ana Gabriel, porque este no es un adiós cualquiera. Este es el triste final de una leyenda viva, o no tan viva. Cuando una estrella parte, su luz no se apaga. Se transforma. Se convierte en guía, en recuerdo, en parte de quienes alguna vez se dejaron tocar por su brillo. Y así es como vivirá Ana Gabriel, no como una ausencia, sino como una presencia eterna en la memoria colectiva de Latinoamérica y del mundo. Ana Gabriel no fue simplemente una cantante. Fue un grito del alma, una confesión hecha música, un eco de todas aquellas mujeres que amaron, sufrieron, se levantaron y siguieron adelante. Su voz, ronca, potente y quebradiza a la vez, no buscaba la perfección vocal, sino la verdad emocional. Cada nota suya era una cicatriz, una herida abierta, una historia que muchos no sabían cómo contar hasta que ella la cantaba. Aunque nacida en México, su música cruzó todas las fronteras. Fue adorada en Chile, venerada en Perú, ovacionada en Argentina y amada en cada rincón donde el amor dolía o curaba. Sus canciones fueron banda sonora de amores prohibidos, despedidas dolorosas, reconciliaciones inesperadas y promesas eternas. ¿Quién no ha llorado con quien como tú? ¿Quién no ha cerrado los ojos con simplemente amigos imaginando un amor que no podía ser? Ana Gabriel unió generaciones, rompió tabúes y llenó estadios, pero también fue compañía en soledad, consuelo en el luto y fuerza en la ruptura. Sus apariciones en televisión se volvieron históricas. Cada entrevista, cada interpretación, cada gala que pisaba, era un acto de presencia poderosa. No necesitaba escándalos ni polémicas para ser tendencia. Solo bastaba su nombre, su voz y una canción. Durante décadas, encabezó festivales, ganó reconocimientos internacionales, y su figura se volvió símbolo de fuerza, de autenticidad y de orgullo latino. A diferencia de otros artistas, Ana Gabriel nunca buscó encajar en moldes. No se dejó transformar por la industria ni por las modas pasajeras. Eso la convirtió en referente para artistas como Shakira, Mon Laferte, Yuridia, Cristian Nodal y muchos más, quienes la mencionan como inspiración directa.
Cada vez que una joven se atreve a cantar desde el alma, sin miedo al dolor ni al que dirán. Ahí está Ana Gabriel. Cada vez que se escoge el amor propio sobre el amor tóxico, cada vez que se elige la libertad antes que la apariencia. Ahí también está Ana Gabriel. En pueblos pequeños, en casas humildes, en radios viejas aún suenan sus canciones. Y seguirán sonando. Porque el legado de Ana Gabriel no se mide en premios, sino en corazones. En esas lágrimas que brotan al oírla, en esa fuerza que transmite cuando canta, en ese suspiro que deja al terminar cada estrofa. Ella no se fue. Simplemente se volvió eterna. En redes sociales, millones de fans siguen compartiendo anécdotas, fotos, dedicatorias. Muchos artistas han prometido tributos póstumos, reediciones de sus grandes éxitos, e incluso se rumorea un documental inédito con grabaciones nunca antes vistas de sus últimos días. Otros aseguran que su hija heredará parte de sus composiciones secretas. ¿Podríamos escuchar una nueva canción de Ana Gabriel, incluso después de su partida? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que ya sabemos es que su legado está más vivo que nunca. En uno de sus conciertos, Ana Gabriel dijo una frase que hoy resuena como profecía: no digan que partí, solo digan que estoy en pausa, escuchándolos desde otro lugar. Y así será. Cada vez que se encienda una vela, cada vez que una mujer cante con el alma rota, cada vez que alguien escriba una carta sin remitente, Ana Gabriel estará presente. Amigos, si han llegado hasta aquí, les agradezco de todo corazón. Porque esta no ha sido solo una historia. Ha sido un viaje por los sentimientos, los recuerdos, las heridas y las cicatrices de todos los que alguna vez amamos escuchando a Ana Gabriel. Su voz fue más que un timbre único. Fue medicina para las almas rotas. Fue bandera para los corazones valientes. Fue refugio para quienes no sabían cómo ponerle palabras al dolor. Hoy el mundo está un poco más callado. Pero en ese silencio también resuena el eco de su legado. Porque Ana Gabriel no se fue realmente. Se quedó en nosotros. En cada mujer que se levanta con dignidad. En cada hombre que ama con profundidad. En cada persona que se atreve a sentir sin filtros, a cantar sin miedo y a vivir con autenticidad. Y ahora te pregunto a ti, que estás del otro lado de la pantalla, ¿cuál fue la canción de Ana Gabriel que te marcó la vida? ¿Qué recuerdo se te vino a la mente mientras veías este homenaje? ¿Qué le dirías hoy, si tuvieras la oportunidad, a esa gran mujer que nos acompañó con su voz durante décadas? Te leo en los comentarios. Tu historia también merece ser escuchada. Y si este video tocó tu corazón, déjanos un like. Es una forma sencilla pero poderosa de decir, gracias, Ana, por tanto. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo historias como esta, llenas de emoción, nostalgia y verdad. Cada semana subimos contenido que celebra la vida, el arte y la huella imborrable que los grandes dejan en nosotros. Y recuerda, aunque ya no esté físicamente, cada vez que suene una de sus canciones, cada vez que alguien diga simplemente amigos, cada vez que la vida duela o que el amor salve, Ana Gabriel estará presente. Gracias por existir, Ana. Gracias por amarnos con tu voz. Hasta siempre. Mucho antes de los aplausos, de las luces, de las giras mundiales y de los premios internacionales, hubo una niña. Una niña nacida en el corazón de Sinaloa, México, que aprendió a resistir antes que a cantar, y a soñar mucho antes que a ser escuchada. María Guadalupe Araujo Young, más tarde conocida como Ana Gabriel, vio por primera vez la luz el 10 de diciembre de 1955. Hija de padres humildes, su sangre era una mezcla poderosa, el alma mexicana de su madre y la ascendencia china de su padre. Una fusión que desde el inicio marcó su diferencia y también su destino. Los primeros años de vida de Ana Gabriel no fueron fáciles. Creció rodeada de carencias materiales, pero con un universo espiritual inquebrantable. Su madre era el pilar, el refugio y la maestra de vida que le enseñó que incluso cuando el mundo se derrumba, uno puede levantarse con una canción. Dicen que a los 3 años ya intentaba imitar las voces que escuchaba en la radio. Que tomaba una cuchara como si fuera un micrófono, y que sus ojos brillaban más cada vez que sonaban rancheras, baladas o boleros en la vieja consola familiar.
Pero también había silencios, muchos. Silencios que ocultaban la dureza de la vida rural, las ausencias, los sacrificios, y las veces que tuvo que tragarse las lágrimas para no preocupar a nadie. Porque antes de ser fuerte con el mundo, tuvo que aprender a ser fuerte para sí misma. En su adolescencia, enfrentó discriminación. Por sus rasgos distintos, por su forma de vestir, por no encajar en lo que otros esperaban de ella. Pero lejos de romperla, eso la hizo más terca. Más luchadora. Más determinada a encontrar su lugar en el mundo, incluso si ese lugar no existía aún. Y así, a los 15 años, tomó una de las decisiones más arriesgadas de su vida, subir por primera vez a un escenario público y cantar como si su vida dependiera de ello. Esa noche no ganó el concurso, pero ganó algo más importante, la certeza de que su voz, esa que salía del alma, no iba a pasar desapercibida. Fue entonces cuando nació Ana Gabriel, no como nombre artístico, sino como armadura. Una nueva identidad que la protegería del rechazo, de la pobreza, de las heridas del pasado. Una identidad que, con el tiempo, se convertiría en símbolo de fortaleza, de amor y de lucha incansable por los sueños. Pero lo que nadie imaginaba es que, mientras forjaba esa imagen de mujer fuerte y decidida, por dentro, la niña aún seguía llorando. ¿Qué secretos guardaba su infancia que jamás quiso revelar a la prensa? ¿Qué traumas la marcaron tanto como para encerrarse durante años en su mundo interior, escribiendo letras desgarradoras como si fueran confesiones codificadas? En la oscuridad de sus primeros años se encuentra el origen de su sensibilidad, de su fuerza emocional, y de ese tono único que tantas veces hizo llorar a generaciones enteras. Y aunque muchos creen conocer a Ana Gabriel por sus canciones, pocos conocen realmente a la niña que fue antes de convertirse en leyenda. El camino al estrellato rara vez es recto. Y en el caso de Ana Gabriel, fue un sendero lleno de piedras, puertas cerradas, traiciones y silencios que gritaban más fuerte que cualquier aplauso. Apenas había dejado atrás la adolescencia cuando Ana Gabriel, movida por una fuerza interior que parecía no tener freno, tomó la decisión más valiente de su vida, abandonar su tierra natal y viajar a Tijuana. Con una maleta, un par de esperanzas, y una sola certeza, si quería ser cantante, tenía que buscarlo con todo o perderse en el intento. En Tijuana, comenzó a presentarse en bares pequeños, cantinas, eventos modestos. A veces, por unas monedas. Otras, por comida. Pero cada nota que salía de su garganta se convertía en una herida abierta. Cantaba como si fuera la última vez. Y quienes la escuchaban, sabían que estaban presenciando algo más que una simple interpretación. Sus primeras grabaciones fueron caseras, rudimentarias. Grabadas con equipos prestados, con pistas de acompañamiento que ni siquiera estaban a tono. Pero su voz, esa voz única, rasposa, intensa, cargada de emoción, comenzaba a volverse inolvidable. Fue entonces cuando llegó una oportunidad que cambiaría todo, participar en el Festival OTI de la canción. Para muchos, era solo un concurso. Para ella, era una puerta de salida del anonimato, un grito desesperado por ser escuchada. En 1985, se presentó con la canción Búscame. Aunque no ganó, su actuación dejó a la audiencia sin palabras. Un año después, lo volvería a intentar con A tu lado. El resultado fue el mismo, no obtuvo el primer lugar, pero su nombre comenzó a sonar en las disqueras, fue así como llegó su primer contrato con una gran compañía. Un contrato que no fue fácil. Le exigieron cambiar su imagen, suavizar su voz, cantar lo que el mercado quería oír. Pero Ana Gabriel se negó a traicionar su esencia. Ella no era un producto. No era una muñeca para vitrinas. Era una mujer hecha de cicatrices, de coraje y de historias reales que merecían ser cantadas con el alma desnuda, y entonces, en 1987, llegó el gran golpe. La canción Quien como tú no solo la catapultó al éxito, sino que se convirtió en un himno. Un himno para los que aman en silencio, para los que pierden sin quejarse, para los que alguna vez tuvieron que dejar ir. La industria finalmente se rindió ante ella. Pero detrás de los reflectores, había algo que inquietaba. ¿Por qué Ana Gabriel evitaba los eventos sociales? ¿Por qué no hablaba de su vida privada? ¿Qué secretos protegía con tanto celo?
Mientras más crecía su fama, más se encerraba en sí misma. Y los rumores comenzaron a correr. ¿Tenía un amor secreto? ¿Sufría de una enfermedad? ¿Había hecho un pacto para llegar tan alto en tan poco tiempo? Ninguno de esos rumores fue confirmado, pero lo que sí quedó claro es que Ana Gabriel no estaba dispuesta a pagar el precio de la fama con su libertad emocional. Su voz era su escudo. Y mientras más gente la escuchaba, más evidente se volvía algo, no era solo una cantante. Era una herida abierta cantando por todos nosotros. Cuando Ana Gabriel tomó por asalto los escenarios con esa voz que parecía arrastrar siglos de dolor, nadie, absolutamente nadie, imaginaba que estaban presenciando el nacimiento de una leyenda. Lo que comenzó como una joven solitaria cantando en bares oscuros y olvidados de Tijuana, se transformó en un fenómeno cultural que estremecía estadios. Acumulaba premios internacionales y hacía vibrar corazones en más de 20 países. Pero lo que el mundo veía en pantalla no era más que la punta del iceberg. Detrás de cada aplauso, de cada nota cantada con el alma desgarrada, se escondía una historia de resistencia silenciosa. Porque el éxito de Ana Gabriel no fue una casualidad, ni un golpe de suerte, fue una conquista lenta, dolorosa y forjada a base de lágrimas que nunca vieron la luz. Antes de las multitudes, estaban los bares de mala muerte. Las madrugadas sin comida. Los concursos donde la humillaban por su aspecto, su estilo o su tono vocal diferente. Muchas veces le dijeron que no tenía el perfil de una estrella, que su voz era demasiado áspera, que debía feminizársela para agradar. Pero ella, testaruda como pocas, eligió seguir cantando con el alma, aunque eso significara cerrar puertas. Y fue esa verdad emocional lo que cambió el rumbo de su vida. Mientras muchos artistas buscaban la perfección técnica, Ana Gabriel ofrecía autenticidad. Cada palabra, cada suspiro, parecía ser arrancado de lo más profundo de su pecho. Era imposible no sentir que había vivido todo lo que cantaba. Y eso la volvió única. En 1990, el mundo se rindió a sus pies con el lanzamiento de Es demasiado tarde. La canción no solo se convirtió en un éxito instantáneo, fue una declaración. Ana Gabriel ya no era promesa, era realidad. Su voz, su presencia, su melancolía, habían conquistado el alma de Latinoamérica. Y luego vinieron himnos. Simplemente amigos, tú lo decidiste, Luna, quien como tú, ahora, canciones que marcaron generaciones enteras. Su música se convirtió en el consuelo de quienes sufrían, el grito de quienes amaban en silencio, el refugio de los corazones rotos. Cada álbum era una carta abierta al dolor, a la esperanza, al amor que no se puede nombrar. Los discos de platino comenzaron a llegar. Los premios también. Ana Gabriel llenaba estadios en Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos, España. Era invitada a los escenarios más prestigiosos del mundo. Pero mientras los reflectores brillaban con más intensidad, ella se ocultaba detrás de unas gafas oscuras y un gesto reservado. Nunca fue de escándalos, nunca de declaraciones vacías. Su vida personal era un misterio, cuidadosamente guardado. Y ahí comenzaron las preguntas. ¿Por qué siempre sola? ¿Quién fue su gran amor? ¿Por qué lloraba a veces, en silencio, tras los conciertos más exitosos? Los rumores no tardaron. Algunos aseguraban que en los primeros años de su carrera, sufrió una traición amorosa que la marcó para siempre. Otros hablaban de un amor prohibido, uno que nunca pudo vivir con libertad, y que dejó una herida que aún sangraba en cada verso. Incluso se dijo que Simplemente Amigos no era solo una canción, sino una confesión. Una forma de decirle al mundo lo que nunca se atrevió a pronunciar directamente. Ana Gabriel nunca confirmaba. Nunca negaba. Su silencio se volvió tan poderoso como su voz. Y con ello, construyó un aura mística. Una figura que, por fuera, era fuerte, imponente, desafiante, pero que por dentro aún cargaba el peso de secretos que no podían ser dichos. Mientras otras celebridades buscaban portadas, ella prefería desaparecer entre gira y gira, refugiarse en su mundo interior, y volver solo cuando tenía algo que decir, cantando. Porque cantar era su única forma de hablar sin exponerse. Su manera de sobrevivir al juicio, al dolor, al pasado.
A finales de los 90 y durante los 2000, su carrera seguía sólida. Ana Gabriel seguía siendo referente, ícono, inspiración. Pero algo cambió. Las entrevistas se volvieron más escasas. Sus apariciones, más esporádicas. Su mirada, más distante. Y su voz, aunque seguía poderosa, comenzaba a cargar un cansancio que no era solo físico. Y entonces, comenzaron los susurros. ¿Estaba enferma? ¿Pensaba retirarse? La fama ya no era suficiente para aliviar su alma herida. Algunos de sus allegados afirmaron, sin confirmar, que Ana Gabriel ya había decidido alejarse de los escenarios desde hacía años. Que solo seguía cantando por una razón, el público. Ese amor incondicional que, a falta de otro, fue su único refugio verdadero. A veces, tras bambalinas, se le veía en silencio, con los ojos vidriosos, acariciando una pulsera o una cadena que parecía tener un significado especial. Nadie preguntaba. Nadie osaba interrumpir ese momento. Porque todos sabían que, en el fondo, Ana Gabriel no solo era una artista, era una sobreviviente. Una mujer que transformó su dolor en arte. Que convirtió la tristeza en fuerza. Que hizo de su voz un canal para todos los que, como ella, aprendieron a vivir sin poder contar toda la historia. Y es que, quizás, eso fue lo que la volvió eterna, su capacidad de cantar lo que otros no podían decir. De ponerle música a las heridas. De demostrar que incluso en medio del silencio, todavía se puede resistir. Mientras la voz de Ana Gabriel acariciaba millones de corazones y sus letras se tatuaban en la piel de generaciones enteras, su figura comenzaba a rodearse de un halo de controversia que jamás logró apagarse del todo. ¿Qué escondía realmente la cantante detrás de esas gafas oscuras y ese tono reservado al hablar? ¿Por qué evitaba hablar de su vida privada, incluso en entrevistas que pedían solo una pizca de cercanía? ¿Y qué había detrás de ciertas declaraciones que hicieron temblar a la prensa y a sus propios fanáticos? Ana Gabriel no era una mujer que hablara por hablar. Cada vez que se expresaba públicamente, era porque algo se rompía dentro de ella. En una ocasión, lanzó una declaración que resonó con fuerza: he dado mi vida entera al público, pero nadie sabe lo que he llorado fuera del escenario. Esa frase encendió las alarmas. ¿Era una indirecta? ¿Estaba hablando de traición, de abandono, de una batalla que llevaba en silencio? Meses después, durante una gira, expresó que estaba cansada de la industria, de los dobles rostros y de los medios que inventaban sin saber. Algunos aseguraron que se refería a ciertos colegas que, en privado, le daban la espalda. Otros dijeron que se trataba de productores que la presionaban para confesar su vida amorosa. Incluso hubo quienes especularon que una conocida artista mexicana la había traicionado profesionalmente en los años 90, cerrándole puertas que hasta hoy siguen sin abrirse del todo. Pero si hay un tema que ha sido objeto de teorías, portadas de revistas y voces entre susurros, ha sido este: ¿Ana Gabriel tiene una hija secreta? En 2018, una joven apareció en redes afirmando tener pruebas de ser hija biológica de la cantante. Mostró fotos, fechas, coincidencias. Afirmó que había sido entregada a otra familia en los años 80 por motivos que aún no podía revelar. La prensa explotó. Pero Ana Gabriel nunca confirmó, ni negó. Su silencio solo alimentó más el fuego. Los fans comenzaron a analizar canciones antiguas, entrevistas, dedicatorias. En una presentación en Monterrey, la cantante lloró al interpretar Es demasiado tarde, y dijo entre lágrimas: a veces una carga es tan grande que no puedes compartirla con nadie. ¿Era una confesión indirecta? ¿Una forma de pedir perdón sin hablar directamente? Durante sus últimas giras, Ana Gabriel canceló varios conciertos por supuestos problemas de salud. Pero algunos periodistas señalaron diferencias con organizadores, e incluso filtraron audios donde la artista parecía quejarse del trato recibido. En 2023, en medio de una ola de presentaciones en Estados Unidos, lanzó un mensaje que dejó a todos helados: después de esta gira, me retiro. No quiero seguir luchando contra lo que me hace daño. Estoy cansada. Las redes estallaron. ¿Estaba hablando de la industria? ¿De una enfermedad que ocultaba? ¿O acaso, estaba anticipando un final más doloroso de lo que imaginábamos?
Pese a los intentos de los medios por conseguir una entrevista exclusiva, Ana Gabriel se retiró nuevamente al silencio, ese que siempre usó como escudo. A diferencia de muchas figuras públicas, Ana Gabriel nunca jugó el juego de las apariencias. No fue la artista que mostraba sus romances, ni la que hacía alianzas con programas para figurar. Fue una voz. Un alma. Una mujer firme, que pagó un precio muy alto por no traicionar su esencia. Y esa decisión, valiente para algunos, incómoda para otros, la convirtió en un blanco de especulación constante. Después de años de mantener su vida personal en un impenetrable muro de silencio, Ana Gabriel decidió enfrentar la verdad. En una entrevista exclusiva que rompió todos los esquemas, la cantante abrió su corazón como nunca antes. Fue un momento cargado de emociones, donde sus palabras fueron como un torrente de recuerdos, dolores y también esperanzas. Por primera vez, Ana dejó de ser solo la voz fuerte y poderosa en el escenario, y se convirtió en una mujer vulnerable que, ante las cámaras, confesó sus batallas más profundas. Ana habló por primera vez sobre ese amor prohibido que marcó su vida y que, hasta ese momento, solo había sido objeto de rumores y especulaciones. Con voz quebrada, contó cómo su relación con un hombre de renombre en la industria musical fue truncada por presiones familiares y sociales. Amar y no poder estar juntos me enseñó lo que es la soledad en medio de una multitud. Sus palabras hicieron temblar a más de uno. Muchos se preguntaban quién sería ese hombre, y qué fuerzas poderosas hicieron que su amor nunca pudiera florecer. Ante la insistencia de los entrevistadores, Ana finalmente habló sobre la existencia de una hija, confirmando que sí tuvo que tomar decisiones difíciles en su juventud. Tuve que protegerla de un mundo que no estaba listo para ella ni para mí. Eso me ha dolido más que cualquier canción. Reveló que su hija vive alejada del ojo público y que la distancia fue un acto de amor y protección. Esta confesión derrumbó décadas de silencio, pero también abrió nuevas preguntas. ¿Por qué decidió mantenerlo en secreto? ¿Habrá un reencuentro? ¿O es una herida que prefirió cerrar para siempre? Ana no esquivó el tema que durante años fue objeto de rumores, su salud. Con una mezcla de tristeza y valentía, habló sobre las complicaciones que ha enfrentado en los últimos años. La música me ha salvado, pero también me ha exigido mucho. He luchado contra mi cuerpo, contra la fatiga y el miedo. Esta revelación llenó de conmoción a sus seguidores, quienes hasta ese momento solo conocían su faceta artística. Al final de la entrevista, Ana Gabriel dirigió unas palabras que parecían un adiós pero también una promesa: a todos los que han caminado conmigo, les digo gracias. Mi voz seguirá viva en ustedes, más allá de mí. Una frase que emocionó hasta las lágrimas y que se interpretó como su despedida definitiva. Tras la emisión de la entrevista, las redes sociales explotaron. Fans, colegas y críticos manifestaron su apoyo, tristeza y admiración. Se creó un hashtag viral para honrar su carrera y su valentía. Cuando hablamos de grandes artistas, casi siempre encontramos matrimonios mediáticos, escándalos amorosos o romances que llenan portadas de revistas. Pero con Ana Gabriel, fue diferente. Demasiado diferente. Y es que si hay un tema que ha envuelto su vida en un velo aún más misterioso que su hija secreta, es este: ¿se casó alguna vez Ana Gabriel? ¿Amó en secreto? ¿Hubo una unión que simplemente se mantuvo lejos del ojo público? Durante décadas, la intérprete de Quien como tú evitó a toda costa hablar de su vida amorosa en entrevistas. Nunca presentó públicamente a una pareja, ni siquiera cuando los periodistas presionaban con preguntas directas sobre el matrimonio. Yo no nací para pertenecerle a nadie. Nací para cantar, para amar a mi público, y a veces, eso es suficiente, dijo en una entrevista en los años 90. Muchos interpretaron esa frase como una declaración de independencia. Otros, como un grito ahogado de alguien que amó intensamente pero no pudo vivir ese amor con libertad. Durante un periodo entre 1989 y 1992, Ana desapareció durante largos meses del ojo público, cancelando presentaciones y viajando constantemente al extranjero. Fue entonces cuando comenzaron los rumores más fuertes. Fuentes no oficiales hablaron de un supuesto matrimonio civil fuera de México, realizado en la más estricta privacidad, con una figura del medio musical que jamás fue revelada. Según estas versiones,
Ana habría mantenido esa relación durante años, viviendo entre Estados Unidos y México, pero sin formalizar nunca su unión públicamente por miedo a la prensa y a las represalias del medio. Incluso hay quienes aseguran que algunas de sus canciones más icónicas, como Tú lo decidiste y Simplemente amigos, no eran solo letras, sino confesiones veladas a ese amor imposible que debió vivirse en la sombra. En otra etapa de su vida, ya en la madurez, se especuló sobre una relación muy cercana con un empresario del mundo artístico. Ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones, y se hablaba de planes de boda. Pero de pronto, todo se detuvo. Ana volvió al escenario con una fuerza descomunal, pero también con una tristeza en los ojos que los fans más fieles notaron de inmediato. En un concierto en Guadalajara, antes de cantar No entiendo, dijo con la voz entrecortada, a veces uno se prepara para el amor y el destino simplemente no lo permite. Desde entonces, nunca volvió a hablar del tema. Para muchos, Ana Gabriel eligió el camino de la soledad como refugio. Otros creen que sí se casó, que sí amó profundamente, pero que prefirió proteger a esa persona y protegerse a sí misma. Quizás la artista entendió desde temprano que, para algunas mujeres en la industria, el precio del amor puede ser su libertad. Y para ella, la libertad de ser, de cantar, de pertenecerle solo al escenario, valía más que cualquier anillo. En 2024, circuló por redes una imagen nunca antes vista, Ana, de espaldas, en un jardín, tomada de la mano con una persona cuya identidad permanece en el anonimato. No había explicación. No hubo confirmación. Pero para muchos, era la prueba final de que el amor sí existió. Solo que fue suyo, y de nadie más. La voz de Ana Gabriel ha sido durante décadas sinónimo de fuerza, de pasión, de un alma que se desgarra en cada nota. Pero, ¿quién se imagina que detrás de ese rugido poderoso se escondía un cuerpo que, en silencio, comenzaba a ceder? Este capítulo revela uno de los aspectos más íntimos y protegidos de su vida, su salud, una salud que, con el paso de los años, se convirtió en su mayor batalla y en su más profundo secreto. A mediados de los años 2000, sus fans más devotos comenzaron a notar algo extraño. En algunos conciertos, su voz parecía fatigada, su respiración más agitada, y aunque seguía entregándolo todo, había momentos en que el dolor se asomaba a través de su canto. No es lo mismo cantar con el alma, que con el alma rota por dentro, llegó a decir al finalizar un show en Hermosillo. Poco a poco, los rumores comenzaron a circular. ¿Tenía problemas pulmonares? ¿Una enfermedad autoinmune? ¿O era el peso de tantos años sobre los escenarios? Durante años, se habló de un posible diagnóstico de fibromialgia o incluso lupus, condiciones que afectan el sistema nervioso, los músculos y causan un dolor constante. En 2018, Ana Gabriel canceló varias fechas en su gira por Latinoamérica sin dar mayores explicaciones, lo que encendió todas las alarmas. Fuentes cercanas hablaron de crisis de fatiga, pérdida de movilidad y tratamientos intensivos. Sin embargo, la artista nunca confirmó públicamente ningún diagnóstico específico. Su silencio solo alimentó más las teorías, pero también mostró algo más, una mujer que no quería que la lástima apagara su legado. A pesar del deterioro físico, Ana Gabriel nunca se rindió. En entrevistas breves, dejó entrever que había encontrado en la meditación, la medicina alternativa y la conexión espiritual un nuevo camino para sanar. Cuando el cuerpo duele, el alma tiene que hablar más fuerte, declaró en una conversación privada filtrada en 2021. Desde entonces, se le vio más serena, con una paz diferente. Reducía el número de presentaciones, se cuidaba del estrés y comenzó a preparar lo que, según muchos, sería su retiro definitivo. Fue en 2024, durante una de sus últimas entrevistas públicas, cuando Ana rompió finalmente el silencio: estoy cansada. El cuerpo me pide descanso, y el alma también. No me voy porque quiera, me voy porque necesito vivir lo que me queda con dignidad. Ese momento, transmitido en vivo, dejó al público sin palabras. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de dolor, de incredulidad. Muchos entendieron entonces que el final estaba más cerca de lo que se imaginaban. A comienzos de 2025, Ana Gabriel comenzó a aparecer cada vez menos.
Una de sus últimas imágenes públicas la mostraba en silla de ruedas, saliendo de un centro de atención médica en Guadalajara, acompañada de su hija. Las especulaciones fueron inmediatas. ¿Había empeorado su condición? ¿Luchaba contra una enfermedad terminal? Lo cierto es que sus presentaciones fueron oficialmente canceladas y su equipo anunció que se retiraba indefinidamente por motivos de salud. Días antes de cumplir los 69 años, Ana publicó una breve carta en redes sociales: si esta es mi última canción, que lleve todo mi amor. Gracias por permitirme ser voz, alma y emoción. Nunca estuve sola, porque ustedes siempre estuvieron ahí. Un mensaje que muchos interpretaron como su despedida final, pero también como un acto de amor, de fortaleza y de dignidad hasta el último suspiro. Pocos lo sabían. Muy pocos. Durante años, el público creyó que Ana Gabriel había elegido vivir sin formar una familia tradicional, que su camino era la música y su única herencia, las canciones. Pero detrás de los reflectores, detrás de los escenarios, había una verdad que pocos conocían. Ana Gabriel tenía una hija. Y fue ella quien, con el corazón en pedazos, confirmó al mundo la noticia más dolorosa. A lo largo de su carrera, Ana siempre fue extremadamente reservada con su vida personal. Cuando le preguntaban por hijos, respondía con evasivas o con una sonrisa melancólica. No todo lo que tengo que amar, tiene que saberse, decía con un tono misterioso. Pero entre bastidores, quienes la conocían bien sabían que existía una joven a la que Ana protegía con el alma. Una mujer a quien no mostraba públicamente, pero que siempre estaba cerca, entre bambalinas, acompañándola en silencio. Algunos aseguran que la hija de Ana nació a principios de los años 90. En un contexto lleno de presiones mediáticas, contratos y giras ininterrumpidas. Por eso, decidió criarla en el anonimato, lejos del bullicio, lejos del mundo cruel de la farándula. Su nombre jamás fue confirmado de forma oficial. Pero para sus más cercanos, era simplemente, su niña. Fue una mañana nublada, de esas que parecen anticipar la tristeza, cuando la noticia comenzó a circular. Los medios hablaban de un deterioro grave en la salud de Ana Gabriel, pero nadie quería aceptarlo. El silencio oficial mantenía la esperanza viva. Hasta que apareció ella. Una mujer joven, de mirada serena pero con el alma rota, apareció frente a las cámaras, en un breve comunicado que paralizó los corazones de millones. Mi mamá, nuestra Ana, partió rodeada de amor, de paz. Y con su música en el alma. Gracias por acompañarla, por amarla como lo hicimos nosotros. Ese instante fue devastador. El mundo entero entendió que la leyenda se había ido. Pero también descubrió que detrás de la estrella había una madre, y detrás de la madre, una hija que lloraba sin poder esconder su dolor. Tras el anuncio, surgieron detalles conmovedores. La hija de Ana reveló que en sus últimos días, la cantante había pedido escuchar 3 canciones específicas, Luna no entiendo y una que nunca se grabó oficialmente, pero que Ana le cantaba en privado. Mi pequeña verdad, según contó con la voz quebrada, esa canción era solo nuestra. Cada vez que me sentía sola, ella la tarareaba. Aún con dolor, su voz seguía siendo mi refugio. Días después del fallecimiento, la hija compartió un fragmento de una carta que Ana escribió para ella antes de partir: si ya no estoy, no busques mi rostro. Escucha el viento, ahí estaré. En cada canción que te abrace, en cada luna que te mire, yo estaré ahí, cuidándote. Las redes sociales explotaron de emoción. Miles de fans compartieron mensajes, velas encendidas y versiones caseras de sus canciones más sentidas. Lo más impactante no fue la revelación de su hija, ni siquiera la noticia de su partida. Fue entender que Ana Gabriel se había amado profundamente. No solo a su público, no solo a su arte, sino también a una hija a quien protegió como un tesoro sagrado. Y en ese último gesto, dejándola al frente de su legado, la convirtió en su voz cuando ella ya no pudo cantar.